Tus promesas son una realidad, y por tu gracia tengo libertad. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Carta de Pablo a los romanos. Mire, comenzamos diciendo que esto es una carta. Y es interesante decir esto porque no sé si alguna vez a usted le llegó una carta. Y llegan cartas de todo tipo. Me imagino que alguna vez a usted le llegó una carta, ojalá, alguna carta de amor, ¿no? Alguna carta romántica. O quizá usted escribió alguna, algún poema, alguna cosa bonita. Oiga, si hace tiempo no lo hace, hermanito, ahí, pongámonos las pilas igual, alguna cartita. Y usted sabe que las cartas tienen un escritor, tienen un mensaje y tienen un destinatario. Hoy día, en este tiempo, nosotros vamos a hablar de esta carta muy especial que le escribe el apóstol Pablo a los romanos. Y usted sabe, cada carta tiene un propósito. Como nos llegaron alguna vez alguna carta de amor con un mensaje romántico, también nos ha llegado, por ejemplo, cartas de cobranza. ¿Sí o no? También ha pasado. O nos han llegado alguna carta de ese tipo, no muy agradables, ¿cierto? Bueno, el apóstol Pablo se encarga de escribir varias cartas a las distintas iglesias y cada una de ellas tiene un propósito. En este tiempo vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo, lo que Dios por medio del apóstol Pablo quiso enseñarle a los hermanos, a la iglesia que estaba en Roma. Vamos a aprender algunas cosas súper importantes. La epístola o la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año, mire, 57 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero probablemente del apóstol Pablo. Y quiero detenerme un poquito acá en el escritor, porque el apóstol Pablo, mis hermanos, usted sabe que él tuvo una conversión dramática. Él en primera instancia, el apóstol Pablo se llamaba Saulo, si quizá usted lo leyó. Y sabe, en el libro de Hechos cuenta que cuando Saulo era joven, él presenció la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Usted sabe que Esteban murió apedreado. Y él dijo palabras muy parecidas a la que dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mientras era apedreado. Y este joven Saulo miraba cómo apedreaban a Esteban por causa de su fe, y él asentía. Saulo decía, está bien que maten a estos cristianos, son un estorbo para la fe judía. Eso está en Hechos 7, 50 y tantos, 58 por ahí. Ya en Hechos 8, Pablo, Saulo todavía, ¿cierto? Saulo, él es un perseguidor activo de la iglesia. Los buscaba hasta matarlos, hasta apresarlos. Y en Hechos 9 nos encontramos de que ahora Saulo se encuentra con Jesús. Y yo creo que usted ha escuchado esa frase de Jesús cuando se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ese momento él tiene una conversión. Él se encuentra cara a cara con Cristo. Por eso también decimos que Pablo es el último apóstol, porque él vio a Jesús y recibió este mensaje. Pablo, o Saulo más bien, Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el escritor de la epístola, de la carta a los romanos. Un hombre que cambió su vida, que pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un evangelista, a un misionero, a un apóstol. Y él escribe esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Y es importante entender cómo era la iglesia en Roma.
Usted sabe que cuando Jesús asciende a los cielos y comienzan las primeras predicaciones, salen los primeros misioneros, la iglesia comenzó a crecer en distintas ciudades y una de las ciudades donde creció y se fundó iglesia fue en Roma. Y es importante entender que en Roma, usted sabe, estaba el centro del Imperio Romano. Era una ciudad importante. Hermano, eh, el Imperio Romano era tan grande que su cobertura, su autoridad estaba distribuida en tres continentes. El Imperio Romano estaba en Europa, en algunos países de África y en algunos países de Asia. En Italia, obviamente, en Grecia, en Egipto, en Israel, obviamente, en Jordania, en Siria, eran los países donde el Imperio Romano, ¿cierto?, tenía autoridad sobre esas naciones. Y pasa algo bien importante para el contexto de donde se escribe esta carta. La iglesia empezó a crecer, ¿cierto? La iglesia cristiana comenzó a crecer. Y hubo un instante en que un emperador, como aparece en la imagen ahí, si usted la ve, el emperador Claudio decidió expulsar a los judíos de Roma. Y dentro de esos judíos habían varios judíos que ya eran cristianos. Habían judíos que habían aceptado a Cristo. Entonces, eh, mire qué importante entender esto. En la iglesia romana habían gentiles cristianos y judíos cristianos. ¿Qué es un gentil? Un gentil es aquella persona que no es judío. En la Biblia, cuando usted escucha hablar de los gentiles, son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo judío. ¿Ya? Entonces, la iglesia de Cristo estaba compuesta tanto por judíos que habían aceptado a Cristo y por gentiles, gente que no era judía, que también habían aceptado a Cristo, ya sean romanos, griegos, de otras naciones. Y este emperador Claudio decide expulsar a los judíos de Roma. Pero 5 años después cambia esta resolución y vuelven a entrar los judíos nuevamente a Roma. Entonces cuando los judíos vuelven a la iglesia en Roma, ellos venían con su doctrina judía, ellos venían con sus costumbres y se encontraron con los gentiles que no tenían las mismas costumbres judías de ellos. Entonces la iglesia de Roma era una iglesia dividida. Y en este contexto Pablo quiere traer unidad, quiere traer la claridad del Evangelio. Recuerde esto, Roma era el centro del Imperio Romano y la iglesia en esta ciudad estaba formada por judíos como por gentiles convertidos al cristianismo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Mira, importante entender esto. El propósito de la carta era presentar una explicación clara del Evangelio, mostrando la justicia de Dios y la necesidad de la fe en Jesucristo para la salvación. O sea, entender realmente qué es el Evangelio. Romanos 1 es clave porque introduce el tema central de la carta, la justificación por la fe. Hoy día vamos a tratar de, en este primer capítulo, entender esta gran verdad. Pero es bueno saber cómo funcionaba la iglesia de ese momento. Entonces, vemos una iglesia dividida con personas que no eran judías contra otras que sí eran y querían ahí. ¿Qué costumbre prevalecían? Y ahí los judíos que venían llegando, ¿cierto?, de su nación, querían que guardaran el día de reposo, que se circuncidaran, todos los que no eran judíos. No sé, había desunión en cuanto a varios temas bien, bien complejos. En este contexto es escrita esta carta, la carta a los romanos. Y vamos a comenzar a leerla. Y como toda carta, tiene que partir con un saludo. Y vamos a leer la primera parte, que es justamente dice la salutación o el saludo, y vamos a ir descubriendo lo que el Señor nos enseña por medio de esta carta. Dice así, ahí usted puede seguir la lectura. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, en esta pura salutación, en este primer saludo que hace Pablo a los romanos, ya encontramos varias enseñanzas. Por ejemplo, la primera que vemos es que Pablo se presenta reconociendo que él es un llamado a ser apóstol para el Evangelio. Y esto es muy interesante para el tiempo, ¿cierto? Donde está escrita, pero también para en nuestra actualidad. La Biblia nos dice que él nos dice que fue llamado a ser apóstol para el Evangelio. Hermano, la palabra apóstol significa enviado, ¿ya? Si usted escucha de repente ahí eso en la Biblia, la palabra apóstol significa enviado. Y el apóstol con claridad nos dice, yo he sido llamado para el Evangelio. Hermano, hoy día en la actualidad, lamentablemente, vemos que hay personas, ya sean que se denominan apóstoles, que se denominan evangelistas, que no son llamados para el Evangelio. Lamentablemente son llamados para su propia carnalidad. Hoy día vemos gente que se sirve del Evangelio para llenarse los bolsillos. Hoy día, lamentablemente, vemos que hay personas que cobran por orar. Hay personas que hoy día hacen negocio de la fe. Y Pablo lo declara con mucha convicción. Yo he sido llamado apóstol para el Evangelio, para comunicar esta gran verdad, no para servirme a mí mismo. Nosotros tenemos que entender esta gran verdad, que nosotros somos para el Señor, nosotros dependemos de Él. Y la carta comienza diciéndolo. Y más aún, diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Mire qué importante. Él lo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. A Él yo le sirvo y sirvo a este Evangelio. Para esto fui llamado. Otra enseñanza importante que está ahí, que es el Evangelio, la buena noticia anunciada por los profetas. Mire, es importante porque Pablo le empieza a aclarar a los romanos, a la iglesia de Roma, que este Evangelio fue anunciado por los profetas. Y aquí yo le puse dos ejemplos que después usted puede leer en su casa, pero los profetas estaban anunciando ya la venida del Mesías. En Miqueas 5:2 dice que el Mesías vendría y nacería en Belén, por ejemplo. En Isaías 7:14 nos dice que el Mesías nacería de una virgen, ¿verdad? Y que se llamaría Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, Pablo, con sabiduría, empieza a cimentar convicciones en la vida de la iglesia en Roma. Y dice, mira, yo fui Sí. llamado para el Evangelio. Y este Evangelio, esta buena noticia, fue anunciada por los profetas. O sea, confirmando que lo que se está predicando es lo que se anunció Cuando yo me vaya, se hace lo añade muchos, una vez. muchos años atrás. También importante, el plan cumplido de Jesucristo. Esto es muy hermoso, porque Pablo sigue confirmando que el llamado que Dios le hizo es el llamado a predicar de Cristo, no solo de Él. Vamos, Gracias, eh, gracias. Ah, ya. Y ayúdenme con los micrófonos, mis hermanos, por favor. Es importante entender que siempre Pablo está poniendo el nombre de Jesús en alto. Y mire, lo aclara aquí. El plan cumplido de Jesucristo dice linaje de David. Ese es Jesucristo, del linaje de David. Y eso lo encontramos en Jeremías 23:5. Eh, Dice que es hijo de Dios.
y también que es resucitado. Mire qué importante, solo en el principio, solo en el saludo, está diciendo que Él es llamado para el Evangelio, que esta buena noticia del Evangelio fue anunciada por los profetas y que se cumple en Jesús. Y Jesús viene del linaje de David, es hijo de Dios y ha resucitado. Solo esto lo aprendemos ya en el saludo. Entonces, esta carta viene a confirmar este llamado que tiene el apóstol Pablo de entregar el mensaje de Jesucristo en integridad y que el primero hay que poner, en primer lugar, debemos poner a Jesús. Aquí hay otra enseñanza importante cuando leemos la carta del apóstol Pablo, ese deseo de visitar Roma. Ahí en su Biblia usted también puede leerlo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por fe, por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí, una vez más, el apóstol Pablo demuestra su intención. Él muestra sus propósitos. Este es mi deseo, evangelizar. Y aquí hay algo, eh, 5 puntos que rescatamos de este deseo de Pablo de visitar Roma. Mire qué interesante. Primero, el testimonio de fe de la iglesia en Roma. Interesante como cuando un pueblo eh, comienza a caminar en fe, es testimonio para los demás. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire qué llamado importante para nosotros, que lo que la iglesia cree, cómo la iglesia vive, se divulgue por todo el mundo. Ese primer punto, qué importante es el testimonio de fe de la iglesia. Segundo, que podemos apreciar ahí, la oración constante por la iglesia. Pablo dice, no ceso de hacer rogativas, oraciones por vosotros. Hermano, este llamado que nos hace también la Biblia muchas veces a orar sin cesar es, es importante no solo para los líderes, sino para todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo. El orar por la iglesia, el orar por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Esto es vital. La oración constante por la iglesia. Y por supuesto, Él manifiesta el deseo de acompañar y edificar por medio de la enseñanza. Cuando el apóstol dice que quiere comunicar algún don, se refiere a esta capacidad de servir enseñando. No habla de dones espirituales, sino de cómo Él le va a enseñar el don, el regalo de enseñar, de ministrar. Ese es el deseo que tiene Pablo con la iglesia en Roma, de poder enseñarles, de evangelizarlos, de hacerle entender cuál es la verdad del Evangelio. Eh, y como todo en la vida no es tan fácil, Él también declara que hay estorbos en el ministerio. Hermano, cuando uno se propone servir al Señor, cada cierto tiempo van a aparecer estos estorbos. Cuando uno decide servir, orar, yo creo que a usted le ha pasado, me voy a poner a orar, me voy a poner a leer la Biblia y algo pasa. Mire, al apóstol Pablo también le pasaba. Tenía ganas, tenía los deseos de visitar a la iglesia en Roma, pero aquí dice, he sido estorbado.
Ya a veces son enfermedades, a veces son problemas económicos, a veces son temas externos a nuestra vida, personales. Pero hay algo que recordar, que Dios siempre tiene el control. Y Él en algún momento va a abrir la puerta para poder ejercer este servicio. Si bien es cierto, Pablo aquí comunica que habían estorbos que no les dejaban visitar a la iglesia en Roma, pero él también sabía que en algún momento iba a estar ahí anunciando el mensaje del Evangelio a los hermanos de Roma. Entonces, este deseo de Pablo de visitar Roma también nos deja estas grandes enseñanzas: el testimonio de fe de la iglesia, la oración constante por la iglesia, el deseo de acompañarnos en la enseñanza, y que en algún momento se pueden levantar estorbos o impedimentos, pero Dios siempre tiene el control y Él abrirá puertas para enseñar y divulgar su palabra. Vamos recién empezando en esta parte bonita de cómo el apóstol demuestra este deseo que Dios le puso en el corazón de escribir esta carta a la iglesia en Roma. Y seguimos avanzando en este capítulo 1 y viene una parte preciosa también, que son nuestras convicciones, mis hermanos. El Evangelio, poder de Dios para salvación. Vamos a leer acá. Esto ya es parte de Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí empezamos a aprender y a ver lo que nosotros también llamamos como nuestras doctrinas, nuestras convicciones, nuestra base para entender el Evangelio. Y aquí empezamos diciendo que Pablo declara que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hermanos, si alguien, si usted conoce a alguien, si a usted le pasa que de repente duda del Evangelio, si siente de repente vergüenza en predicar, si siente vergüenza en decir que usted es hijo de Dios o que busca a Dios, en realidad es porque no hemos entendido lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio lo declara el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la solución. El Evangelio es la respuesta a nuestra naturaleza caída, a nuestros pecados, para tener una nueva vida. Entonces, por eso el apóstol con tanta claridad dice, el Evangelio es poder de Dios para salvarme, porque yo creo, por eso no me avergüenzo. Nosotros en nuestro corazón no debe haber vergüenza. Si en algún momento puede haber este sentimiento o esta sensación, es porque realmente no hemos entendido lo que es el Evangelio. El Evangelio es el que nos da vida. El Evangelio es el que nos dio una nueva oportunidad, el que nos hizo nacer de nuevo. Por eso, porque hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros como hijos de Dios no nos avergonzamos de de esta palabra de Dios. La justicia de Dios. Otro punto muy importante. La justicia de Dios no se refiere solo a que Dios es justo en su carácter. Nosotros sabemos que Dios tiene naturaleza, que tiene características. Bueno, bondadoso, justo, santo, poderoso. La justicia de Dios no se refiere solo a que Dios es justo en su carácter, sino a la justicia que Él concede a quienes creen en el Evangelio. Y aquí viene una explicación maravillosa para nuestras vidas. Es que nosotros, por la fe, somos justificados. ¿Qué es ser justificado? Ser declarados justos. De alguna manera podemos, en el aspecto legal, somos declarados inocentes. Ya no cargamos la culpa. Y esa es por fe. Por fe. La justicia de Dios
se da a través de la fe en Jesús, no por obras. Nadie puede ganarla, solo recibirla confiando en Cristo. Le invito a que busque en su Biblia ahí en Efesios. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Aquí nos declara su palabra que nosotros hemos recibido la salvación por gracia, como un regalo. Este regalo es por fe, por confiar. ¿Y podemos preguntarnos, ¿y qué es la fe? La fe es confiar. La fe, podemos decir lo que, claro, muchas veces decimos creer, pero la fe es confiar. Es decir, yo no puedo, Cristo es el que puede. Yo no puedo llegar a la eternidad con Dios, yo no puedo llegar a este paraíso eterno por mis propias fuerzas, solo Cristo. Por eso, por fe, la justicia de Dios se da a través de la fe en Jesús. Yo soy declarado inocente, soy declarado limpio, soy declarado, se me abren las puertas de esta cárcel espiritual solo mediante la fe en Cristo, no por obras, porque no, si dependiera de nosotros, no podríamos acceder a la salvación. Un pastor norteamericano, él dice, si la fe, si la salvación dependiera el 1% de nosotros, no podríamos obtenerla, porque fallaríamos. Por eso la salvación depende completamente de la obra redentora de Cristo. Ahora, el versículo es potente porque dice, por fe y para fe. ¿Cierto? Por fe recibo la salvación, por fe soy declarado justo, pero también dice para fe. Una vez que hemos sido justificados, seguimos viviendo por fe. O sea, nuestra relación con Dios sigue dependiendo de la confianza en Él cada día. Nosotros, por fe, recibimos esta justificación, esta salvación, y ahora vivimos para esta fe. Una vez que hemos sido justificados, seguimos viviendo por fe. Y como dice Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá. Todo lo que seguimos haciendo después de entregarnos al Señor, lo hacemos para fe. Como dice el versículo precisamente aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Recibo este amor, recibo esta gracia por fe y sigo viviendo y sigo caminando por esta fe maravillosa que el Señor nos ha dado. Recuerde, no nos avergonzamos del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora el apóstol Pablo se va a poner mucho más claro porque va a empezar a revelar por qué solo en Cristo podemos obtener salvación y por qué el hombre llegó a la condición que llegó, la condición pecaminosa de la humanidad. Aquí entendemos con más claridad por qué solo en Cristo tenemos salvación. Vamos a leer Romanos 1, del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Mira, aquí está revelando la condición del hombre. Y su corazón fue entenebrecido. Así estábamos nosotros, en tinieblas. Mire, profesándose sabios, creyendo que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. Primero, este versículo nos deja claro que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Dios no pasa de largo la impiedad, Dios no pasa de largo el pecado de todos aquellos hombres que rechazan la verdad. Y aquí nos deja con claridad que el hombre decidió, mire qué interesante esto, el hombre decidió ponerle más atención a la creación que al creador. El hombre decidió ponerle atención a lo que había aquí alrededor de su naturaleza más que al que creó todo. Y el versículo es muy claro porque nos dice que toda la naturaleza habla de Dios. Mire, yo le puse ahí un texto de apoyo. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay otro salmo muy hermoso que es el Salmo 8. Yo creo que muchos lo conocen porque era una canción antigua. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, aleluya, ¿verdad? Y este texto, el Salmo 8, habla, Señor, con tu dedo hiciste los cielos, la luna, las estrellas. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria. Entonces, mira, el texto lo dice muy claro. La naturaleza me habla de Dios. Todo lo que existe me habla de Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? Puso su atención en la naturaleza, en la creación, más que en el creador. Hermano, hoy día hay una diferencia entre la astronomía y la astrología, ¿verdad? La astronomía es de vital importancia, el estudio de los astros. Por muchos años, recuerden, cuando no habían brújula ni GPS, los marineros se guiaban por las estrellas. Era importante la astronomía, pero la astrología le dio un carácter místico a las estrellas, a la luna. Recordemos que uno de los dioses más, ah, de las imágenes más adoradas en otras latitudes es el sol, ¿cierto? Ra. Los egipcios adoraban a Ra, el dios sol. Y así tenemos a adorar a la luna, a la diosa luna, las estrellas, ¿cierto? Y después aparecieron los famosos signos del zodiaco, que son ah, las galaxias, ¿cierto? Todo esto pasa a ser una deidad. El hombre cambió al creador por la creación. Y es interesante cómo el apóstol Pablo lo dice aquí en el versículo, Dios se manifestó ese poder, esas características invisibles, como su poder, y se hicieron visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, vemos a Dios moviéndose en medio de la creación. Y dice, el hombre no tiene excusa, el hombre no tiene excusa para rechazar a Dios, pero lo rechazó. Dejó de mirar al Creador y miró la creación. Aunque Dios se ha revelado en la creación, los hombres no lo glorifican ni le dan gracias, sino que adoran a la creación en lugar del Creador. La humanidad es responsable ante Dios porque Él se ha revelado claramente. No hay excusa para rechazarlo. Pero el hombre, lamentablemente, decidió poner su mirada en la creación más que en el Creador. Por eso, una vez más, por eso es tan importante la obra redentora de Cristo, porque el hombre tiene esta condición pecaminosa de escoger, lamentablemente, todo lo contrario a lo relacionado con Dios. No podíamos, nosotros no podíamos, pero esta obra redentora nos dio una nueva oportunidad. Esta era nuestra condición, mis hermanos. Esta es la condición pecaminosa de la humanidad. Por eso necesitábamos, por eso necesitamos un redentor, un salvador. Y esa es la verdad del Evangelio. Esto es lo que nos dice Romano 1, del 18 al 23. Y mire lo que sigue diciendo, relacionado con lo mismo, las consecuencias del pecado. Y aquí varios de nosotros en algún momento nos sentimos identificados.
Romanos 1 del 24 al 32. Las consecuencias del pecado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Mire, estas son todas las consecuencias. Y esto se ve hoy día igual, tal cual. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mi hermano, ponga atención a cómo refleja la naturaleza del hombre actual también, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, otra vez, mire, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Mis hermanos, esta es la consecuencia del corazón de pecado. Cada vez es peor. Cada vez que la mente va aumentando en la suciedad, en el pecado, va cayendo más bajo. Hermano, yo creo que usted conoce gente que comenzó sirviéndose un poco de alcohol, después ya era una solo a los cumpleaños, después era día por medio, después era todos los días. Y esa misma gente que era profesional, yo conozco casos de gente profesional que perdió sus trabajos, que terminó viviendo en la calle, botados, sucios, porque el vicio llegó a lo máximo de la decadencia. Y aquí la Biblia nos dice las consecuencias de este pecado. Va a llevar cada vez más bajo. Lo habla en el aspecto sexual, por ejemplo, en los hombres que dejaron el uso natural de la mujer. Y aquí está hablando claramente de la homosexualidad. Dejaron lo que Dios les proveyó de manera natural y lo cambiaron. ¿Por qué? Porque su mente ahora estaba reprobada. No quisieron seguir en este rumbo natural, quisieron irse por otro. Hechos vergonzosos, hombres con hombres. También lo habla de las mujeres. Y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, cayeron en todo esto. Y mi hermano, si bien es cierto, hay algunos pecados que suenan más fuertes que otros, hay varios donde nosotros podemos también anotarnos. Quizá usted puede decir, no, pero homicidio, yo no. A ver, homicidio, contiendas, no. Malignidades, qué feo. Soberbio, yo no soy. Pero de repente, altivo, desleal, mire, sin misericordia, mentiroso, engañadores. Hay varios por ahí habla también de desobedientes a los padres. Entonces, en esta lista, hermanos, nosotros estuvimos. No piense que no estamos hablando solo de un grupo muy, muy malo, muy... Todos estuvimos en este grupo. Todos caímos en la consecuencia del pecado. Y la Biblia nos dice aquí que Dios entrega a los pecadores a sus propias pasiones y corrupción cuando persisten en su rebeldía. Lamentablemente, el hombre cada vez va un paso más allá en su rebelión y va a pagar las consecuencias. La idolatría
la inmoralidad resultan en una mente depravada que lleva a una vida de pecado. Cada día parece que inventan más maldades. Hoy día los muchachos que ven internet, hoy día los muchachos que, a veces no tan muchachos, también adultos, que se envician, ya sean en los videojuegos, cada vez videojuegos más violentos. Hermano, cada día son más violentos, más sangrientos. Cuando yo era chico jugaba al Pac-Man. ¿Alguien jugó al Pac-Man? Al Tetris. ¿Sí o no? Ese es nuestro juego. Hoy día, ¿quién mata más? Y a veces yo he escuchado a algunos jóvenes, de repente en algunos lados, con grosería, y lo voy a matar, te destruiré, maldito. Así he escuchado yo algunos, ¿eh? De repente cuando están jugando con sus celulares, maldito, te voy a matar, descuartizar. Entonces, mire, la mente reprobada, cada día más enajenada, más bajo. Entonces, esta idolatría, porque recuerde que la idolatría no es solo adorar una imagen, no es solo inclinarme al san tanto, al Dios tanto, no, no es solo eso la idolatría. La idolatría es todo aquello que te saca la mirada de Dios. Todo aquello que está ocupando el lugar de Dios es idolatría. Entonces, cuando nuestra mente empieza a cada día aumentar este deseo cada vez más. Cada vez va a ser más. Por eso hay que ponerle freno a tiempo. Eh, es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que bebe, ¿cierto? Empieza con un poco, pero cada vez empiezan a beber más fuerte. No, primero una cervecita, después otra cosa, después otra, y cada vez necesitan algo más fuerte. Entonces, empezamos. Si, si no nos acercamos al Señor, si no escuchamos este llamado que Dios nos hace a volver nuestra mirada a Él, cada vez vamos a sufrir más las consecuencias de este pecado. Por eso, una vez más, necesitamos la revelación del Señor. Necesitamos su sangre, su muerte, su resurrección para cambiar y pasar de esta muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. Génesis 6:5 ahí lo dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Pero mire qué hermoso, mi hermano. Al mismo tiempo como Dios ve, como Dios se da cuenta de la maldad del hombre, Él también planifica la forma de salvarlo. Porque recuerde, Dios no reacciona, Dios planifica. Dios planificó cómo salvar a la humanidad y sabía que el único que podía hacerlo era Jesús. Por eso planificó esta obra de milagro, esta obra redentora que es la de Jesús. Nosotros también estuvimos en esto, en las consecuencias del pecado. Y de ahí el Señor nos dio una nueva oportunidad. Por eso Pablo es claro al decirle a los romanos y también a nosotros, porque esta carta también va dirigida para nosotros. Esta era la condición del hombre. Un hombre en pecado, un hombre que estaba experimentando las consecuencias del pecado, por lo tanto necesitaba una nueva oportunidad. Necesitaban nacer de nuevo. Necesitaban ser justificados por fe, por gracia, porque por las propias obras del hombre jamás podría. Esta es la condición. En esta condición nosotros estábamos. Dios entregó a los pecadores a sus propias pasiones y corrupción cuando persisten en la rebeldía. La idolatría y la inmoralidad resultan en una mente depravada que lleva una vida de pecado. Hermano, el pecado tiene consecuencias serias, tanto en lo moral como en lo espiritual. La única solución es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ahí usted deme un fuerte amén en su casa. La única solución para para este pecado, para las consecuencias del pecado, que es la muerte finalmente. Las consecuencias del pecado es la muerte eterna. La única solución es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Gloria a Dios. Conclusiones de este capítulo 1. Romanos 1
nos muestra la seriedad del pecado y la necesidad urgente del Evangelio. Una vez más, hermanos, la, la seriedad del pecado nos muestra las consecuencias de vivir una vida en pecado y lo necesario, lo urgente que es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Dios ha revelado su poder y justicia a través de Cristo y la salvación está disponible para todos los que creen. Recuerde, nos revela la justicia de Dios, porque Dios es justo por naturaleza, pero al mismo tiempo revela este propósito de justificarnos, de hacernos justos a nosotros por medio de la fe en Cristo. Al mismo tiempo, el rechazo de Dios lleva a la corrupción moral y espiritual. Por eso debemos vivir por fe y proclamar la verdad con valentía. Necesitamos ser valientes a la hora de proclamar esta verdad, porque si usted la proclama con valentía y valor, es porque también usted la cree y la está viviendo. Yo creo por fe y también vivo por fe. Tenemos aquí unas preguntas finales, aplicaciones prácticas. Mire qué interesante. No avergonzarnos del Evangelio. Compartamos el mensaje de Cristo con confianza. Compartamos el mensaje de Cristo con confianza. Vamos a leer ahí, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 8. Segunda de Timoteo 1, 8. A ver, dice así. Segunda de Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nos sigue hablando del poder de Dios, del poder del Evangelio. Recuerde, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Estas son aplicaciones prácticas de la carta. Recuerde, esta es una carta a la iglesia, a personas, al cuerpo de Cristo, también aplicables a nuestra vida. Uno, en esta aplicación práctica, no avergonzarnos del Evangelio. Dos, reconocer la revelación de Dios en la creación. Mire qué hermoso esto. Reconocer la revelación de Dios en la creación. Apreciemos la obra de Dios en el mundo y démosle gloria. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué maravillosa palabra del Señor. Recuerde, reconocer la revelación de Dios mediante la creación, como lo dice el texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Alabémosle, hermano, cuando usted vaya a algún lugar y vea la naturaleza, y cuando escuche la lluvia, y cuando vea los truenos, diga, gloria a Dios, todo fue creado por nuestro Dios Todopoderoso. Y recuerde, a Él honramos. A Él honramos, no a la naturaleza. Yo he escuchado gente, ¿cierto?, que dice y le habla a la madre naturaleza. ¿Escuchaba eso, no? La madre naturaleza, la Pachamama, y abrazan a los árboles y se tiran en la tierra para agarrar energía. Nosotros no adoramos la naturaleza, adoramos al Creador, al único Creador de todo lo que existe, de cielo y tierra. Punto 3, alejarnos de la idolatría moderna. Recuerde, esta es una carta, pero también aplicable a nuestra vida. Alejarnos de la idolatría moderna. No pongamos nuestra confianza en cosas materiales, sino en Dios. No pongamos nuestra mirada en cosas materiales, sino en Dios. ¿Qué dice Mateo 6? Mateo 6, 24. La palabra de Dios es clarísima, mi hermano.
Mateo 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Le vuelvo a repetir, nosotros podemos asociar la idolatría a imágenes, a personas arrodilladas, pero aquí nos dice que no podemos servir a Dios señores y nos deja el ejemplo de las riquezas. Cuidado cuando ponemos nuestra mirada en lo material. Alejémonos de la idolatría moderna. Mire, hermano, el celular. A veces horas mirando celular, horas mirando televisión y no dedicamos tiempo de búsqueda a él. La palabra, esta carta es práctica. Recuerde, son cartas a hermanos en Cristo, a hijos de Dios. Alejémonos de la idolatría moderna. No pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, sino en Dios. Y punto 4, ser conscientes de las consecuencias del pecado. Vivamos en santidad y busquemos la justicia de Dios. Hermano, nosotros como hijos de Dios no podemos pensar, y como decíamos el otro día, no, si es, vamos a echar una canita al aire, uno no es ninguno. Las consecuencias del pecado existen. ¿Qué dice Primera de Pedro? Busquémoslo, Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Ese es nuestro Dios. Y eso también espera de nosotros. Recuerde, puede que en algún momento, y esto es importante entenderlo, puede que en algún momento pequemos, nos equivoquemos. Pero recuerde, nosotros como hijos de Dios no nos deleitamos en el pecado. En algún momento de la vida quizás pecábamos, hacíamos lo que queríamos y nos jactábamos. Nos daba lo mismo. Hoy día, cuando pecamos, no nos puede dar lo mismo. El Espíritu Santo es el que nos dice, eso no estuvo bien. Por eso nosotros como hijos de Dios nos podemos equivocar, pero no nos deleitamos en el pecado. El Espíritu nos revela que no hemos equivocado y tenemos que pedir perdón. Y si pedimos perdón y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero recuerde, seamos conscientes de las consecuencias del pecado y busquemos la santidad en Cristo. Finalmente, le dejo estas preguntas para reflexionar. ¿En qué área de mi vida necesito confiar más en la justicia de Dios y menos en mis propias fuerzas? Recuerde, soy justificado solo por fe, por los méritos de Jesucristo. Dependemos completamente de Él. ¿En qué área de mi vida necesito confiar más en la justicia de Dios y menos en mis propias fuerzas? ¿Cómo puedo reflejar el poder del Evangelio en mi vida diaria? ¿Soy de los que se avergüenza porque quizás no entiendo lo que es el Evangelio? La pregunta es esa: ¿cómo puedo reflejar el poder de Dios, el poder del Evangelio en mi vida cotidiana? Ya sea con su forma de hablar, con su testimonio, con su ejemplo. ¿Estoy reconociendo a Dios en su creación y dándole gloria o estoy centrado en las cosas materiales? Les vuelvo a repetir, esta es una carta que nos tiene que hacer reflexionar, porque está escrita a un destinatario y tiene un propósito detrás. ¿Estoy reconociendo a Dios en su creación y dándole la gloria o simplemente estoy centrado en las cosas materiales? Hay que reflexionar. Señor, háblame. ¿Tengo mi mirada puesta en ti? ¿O más que nada en lo material? Y 4, ¿de qué manera puedo ayudar a otros a entender la gravedad del pecado y la necesidad de Cristo? Por eso es tiempo de prepararnos. Por eso es tiempo de entender qué es lo que quiere decirnos Dios mediante esta carta del apóstol Pablo a los romanos.
Una carta que es tan actual, que está escrita, ¿cierto? Lo dijimos al principio, en el año 57 después de Cristo, pero es tan actual. Necesitamos la gracia de Dios. Por esta fe puedo recibir perdón y ser justificado, y al mismo tiempo empezar a vivir por fe en Él. Le invito a mi hermano a que podamos orar y que le pidamos a Dios que nos revele y que en cada uno de estos estudios haya una palabra de reflexión para nosotros y le digamos, Señor, háblanos. No queremos seguir siendo los mismos. ¿En qué áreas de mi vida necesito confiar más en ti? ¿Cómo puedo reflejar tu palabra de mejor manera en mi vida diaria? ¿Estoy reconociéndote y dándote la gloria? ¿O soy más bien materialista? ¿De qué manera puedo ayudar a otros a entender la gravedad del pecado? Le invito a que oremos, mis hermanos. Amado Dios, esta noche te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra viene a hacernos entender que te necesitamos, Señor. Que no podemos solos, que necesitamos tu gracia, tu perdón, que solo tu sacrificio en la cruz, que solo tu resurrección con poder puede cambiar nuestro destino. Solos no podemos, Señor. Una vez más, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Señor, te pedimos perdón por aquello que quizás nos hemos permitido. Quizás hay pecados regalones que aún siguen dando vuelta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a alejarnos de todo aquello que no es tu voluntad. Señor, yo te presento la vida de mis hermanos. Trae fuerza, trae claridad, para que en este tiempo que vamos a leer tu palabra, tú te reveles de una manera sobrenatural, que podamos dar cada día más pasos de fe, de crecimiento, para ser bendecidos nosotros y para también bendecir a los que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y una vez más te damos toda honra y toda gloria a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré.